Buen día, gente, bienvenidos a casa una vez más. Bien, este es el segundo vídeo de la unidad 1, ¿sí? Por tanto es el 1.2. Este nos habla sobre la antropología social y cultural, ¿sí? Y empieza hablándonos de los tipos de técnicas que emplea. Y las técnicas de campo que emplea la antropología son dos: etnografía y etnología. La etnografía es la descripción de una cultura concreta. La etnología es una síntesis, es la mezcla de diferentes estudios, diferentes etnografías, ¿sí?, de diferentes pueblos, para tratar de encontrar semejanzas y diferencias entre ellas, ¿sí? Si tú lo que estás intentando es ver cuáles son las semejanzas y diferencias en el género humano, lo bueno es que cruces los datos de diferentes etnografías. Entonces estás haciendo etnología, ¿sí? Bien. La suma de la etnografía y la etnología nos da como resultado el método comparativo transcultural. Ese es el que emplea siempre la antropología. Es un método porque se hace sistemáticamente. Es comparativo porque compara diferentes grupos humanos. Es transcultural porque son de culturas diferentes. ¿Sí? Bien sencillo de entender. En el segundo punto hablábamos de conceptos básicos. El concepto básico aquí es el de cultura. Hay muchísimas definiciones de cultura. Vayamos a una muy sencillita que siempre vais a recordar. Es un conjunto de conocimientos y de materiales que caracterizan a un grupo humano. Hasta ahí, ya está. Eso es la cultura. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de la cultura? Tenemos tres. La primera, que es aprendida. La segunda, que es general y específica. La tercera, que es creativa. 1. Si es aprendida, significa que se transmite socializando. A ti te la enseñaron tus papás. 2. Si es general, significa que todos los seres humanos la tienen. Y si es específica, significa que cada grupo humano tiene la suya. Si es creativa, significa que tú puedes ir incorporando novedades. Bien, el siguiente punto nos habla del comportamiento humano a nivel grupal. Como grupo, los seres humanos siempre actuamos de dos maneras contrapuestas, o en base al etnocentrismo o en base al relativismo cultural. El etnocentrismo es aquello que solemos hacer instintivamente y consiste en juzgar el comportamiento de otras culturas en base a nuestros propios valores. Siempre decimos que lo que hace el del continente de al lado o el del país de al lado nos parece un poco raro, un poco sorprendente, porque está lejos de nuestros valores, ¿sí? El relativismo cultural es lo contrario, lo que tratan de enseñarnos en los centros educativos. Lo que nosotros debemos hacer es tratar de respetar a las culturas ajenas, intentando entenderlas en su contexto. Dicho de otra forma, si ellos hacen alguna cosa un poco rara, tienes que entender cómo viven para ver si eso es normal en el contexto en el que ellos están. Si lo es, tú debes aprender a respetarlo. Bien, sigamos. Relacionado con todo esto, tenemos una serie de políticas que aplican los estados y se reducen en tres: multiculturalismo, interculturalidad y asimilación. El multiculturalismo lo que te defiende que es que el Estado entiende que hay personas nacionales que han nacido allí y extranjeros que se van a mezclar en esa sociedad, ¿sí? Y dice que cada cual tiene que poder tener su propia cultura. Si cada uno tiene su propia cultura, eso enriquece al Estado, permite que todo vaya bien. Bien. Segundo, interculturalidad. El Estado lo que te dice es que tiene que haber una mezcla de culturas entre los nacionales y los extranjeros. De esa manera surgirá una cultura nueva que nos hará mejores. Bien. El último es el de la asimilación. Este lo que te dice es que el Estado es mucho más duro y le dice al extranjero que tiene que abandonar su cultura. Si vino a vivir a mi país, tiene que ser como la gente de mi país y no queremos cambiar. Eso es lo que dice la asimilación. Sí, bien. Dicho esto, paso a definir los últimos 4 conceptos que cerraban este punto. Primer concepto, etnicidad. La etnicidad es un sentimiento de pertenencia a un grupo humano. El segundo concepto es el de etnia. Una etnia es un conjunto de personas que comparten un idioma o una religión. El siguiente es el estatus. El estatus es la posición que una persona ocupa en una sociedad: docente, médico, maestro, etcétera, 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 ¿no? El rol es el comportamiento que se espera de esa persona en relación al lugar que ocupa en esa sociedad, ¿sí? Nunca es lo mismo el comportamiento del empleador que el del empleado. Del patrón se espera que actúe y se comporte de una manera determinada, del empleado todo lo contrario, ¿sí? Bien, hasta aquí este es el que cerraba el punto 1.2. Saludos.